familia, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Qué alegría, qué satisfacción. Hemos llegado al día 21 de nuestro ayuno y pues debemos sentirnos muy felices de haber podido alcanzar esto que al principio se veía un reto, un camino tan largo por recorrer. Bueno, familia linda, es un tiempo de angustia, es un tiempo de mucha inestabilidad y de mucha oscuridad en el mundo. Todos los días escuchamos, los que escuchamos noticias, pues vemos cómo el mundo nos presenta unas circunstancias, un panorama bastante desolador. Eh, pero hemos presentado este ayuno al Señor precisamente en clamor por el pueblo de Dios en medio de las naciones y en nuestra comunidad, precisamente por nuestras familias, por nuestros países, por personas que no conocemos, pero que sabemos que están pasando por momentos de mucha angustia. Oramos especialmente por la paz de Jerusalén, en Jerusalén, por las familias y por todas las personas que están allí y que están viendo pues el desarrollo de estas circunstancias tan difíciles. De manera que nuestro apoyo, nuestra oración por ellos, para que el Señor les guarde conforme a su promesa, ¿no? A su voluntad. Bien, hijitos de Dios, entonces hablemos en este cierre de ayuno, eh, quiero que con gratitud con nuestros hermanos en la fe, con quienes hemos hecho este ayuno, por el ministerio de Coyavín, por este hermoso ministerio que nos ha invitado, que nos ha motivado y que nos han traído todas estas enseñanzas que durante todos estos días hemos recibido, pues démosle gracias al Señor por ello, ¿verdad? Que este ayuno nos haya acercado más al Señor, a nuestro Padre, a nuestro Dios eterno, ¿cierto? Y que podamos ver la gloria de nuestro Dios manifestándose en este mundo, porque de eso se trata, hijito de Dios, así como en el libro de Esther, en la revelación de Esther, perdón, nosotros eh, vimos la respuesta de una mujer de fe en una circunstancia apremiante, una circunstancia difícil. Aquí nosotros tenemos una circunstancia apremiante también y por eso respondemos con un ayuno y seguido al ayuno tomamos acciones, porque no se trata solamente de hacer el ayuno, cerrar el ayuno, clamarle al Señor. Se trata de que esto es parte de un proceso de formación y del ayuno salimos fortalecidos y sabemos que el poder del Señor está con nosotros, Él va delante de nosotros. Así que, hijito de Dios, si usted ha terminado este tiempo de ayuno, es el tiempo en que estás empoderado, créele al Señor y ora por las necesidades específicas de tu hogar. Si hay alguna persona en tu familia que necesita ese apoyo, oremos por la juventud, oremos por la niñez, por esta nueva generación que está siendo tan afectada por toda esta ideología y por todo este poder que a veces nos parece que no podemos con él, el poder de los medios de información para destruir o para adoctrinar a estas nuevas generaciones. De manera, hijitos de Dios, que es un tiempo de alegría, es un tiempo de lucha, estamos en un tiempo de batalla, de crecimiento, de resistencia, de poder. Debemos luchar para no dejarnos llenar de miedo, ¿cierto? Para no dejar que nuestro corazón se llene de odio, de resentimiento, de rencor. Todos los días recibimos cantidad de mensajes, de influencias que tratan de llenarnos de odio contra otras personas por su raza, por su género, por su ideología, por tantas cosas que hay diferencias entre los seres humanos, pero las diferencias siempre han existido. ¿Qué es lo que cambia? Lo que está cambiando en este momento es simplemente que hay un gran interés en que fijemos mucha atención en ello y, y nos prestemos.
para que se desestabilice la sociedad, ¿cierto? De manera que cuidado con el odio, cuidado con el resentimiento, cuidado con el rencor, cuidado con esos deseos de venganza. Todo esto tiene que ser controlado y medido. Daniel, siendo muy joven, casi un niño, tenía muy clara su identidad. Eso hemos aprendido en este tiempo de ayuno, ¿cierto? Él tenía su identidad absolutamente clara como pueblo del Dios verdadero. A pesar de su corta edad, no estaba dispuesto a perder su libertad, eh, esa libertad que él conocía y que tenía en el Padre Eterno. Él no iba a cambiar, no estaba dispuesto a cambiar esa libertad en su Dios por la esclavitud en sometimiento a dioses falsos. Y es interesante, ya lo vimos, ¿no? Como él pues es escogido en un momento en que su pueblo es esclavizado. Eh, es tremendo, todo lo que hemos visto de Daniel es absolutamente impresionante, pero solo tiene una explicación. Es el Espíritu de Dios obrando, mostrando, revelando y dando la firmeza para que sigamos adelante. Pero está la decisión y la voluntad de cada uno de nosotros para tomar toda esta inspiración, porque estamos llenos de inspiración. Ahí nos quedan estos 21 temas de estudio sobre la profecía, sobre lo que es el estudio de la vida de David y la influencia, o más bien la obra de Dios a través de la vida de este muchacho, para que sea nuestra motivación, para que entendamos que eso es real, que eso no es historia, eso es algo real que representa la voluntad de Dios que está delante de nosotros. De manera que la visión espiritual que nosotros hemos adquirido, debe estar por encima de la visión terrenal. Daniel fue rescatado de un pueblo esclavizado y sometido a este imperio, y le estaban ofreciendo una vida llena de privilegios bajo la protección del rey, disfrutando de todo lo que ninguno de las personas de su pueblo podían disfrutar en ese momento. Ellos estaban siendo sometidos, pero él y sus amigos habían sido sacados para ser llevados al palacio del rey, ¿cierto? Pero Daniel entendía que no podía acomodarse a las costumbres de ese mundo, acomodarse a las costumbres del mundo. Esto nos suena familiar, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice: no se conformen a estos tiempos, a este siglo. Pues bien, todo este estudio de Daniel y todo este ayuno nos debe ir motivando a eso, a no acomodarnos a las costumbres que estamos viendo, a no seguir siendo, si es que lo hemos sido, del montón. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, hijitos de Dios. Esa no es una manera sabia de vivir, ¿cierto? No podemos acomodarnos a las costumbres de este mundo. Daniel, pues, tenía la firme convicción de la existencia del reino verdadero, del reino eterno, y no estuvo dispuesto entonces, como decía, a entregar su identidad por una vida de comodidad y de lujos. Es más o menos lo mismo que hizo Esther, ¿cierto? Ella, siendo judía, estaba en el palacio, era la reina, ¿ah? Era la reina. Eh, pero el pueblo judío estaba señalado para ser destruido en un solo día. Y bueno, ella, ¿qué hizo? Ayunó, se presentó ante el rey y dejó que el plan de Dios fluyera a través de su vida. Hijitos de Dios, esto no es historia. Que este ayuno haya sensibilizado en nuestra fe, para que podamos entender que la Biblia no es un libro de historias. La Biblia es un libro que nos muestra ejemplos de cómo el plan de Dios, cómo el poder de Dios, cómo el amor soberano de Dios se manifiesta y es real. Eso, eso lo vimos, y es impresionante cómo hoy en día muchos creyentes tienen el mismo comportamiento de Nabucodonosor. Ya vamos a ver más adelante una porción de esto. De manera que durante el ayuno hemos aprendido mucho sobre identidad, pero también quiero destacar
la porción de este ayuno, de este estudio de Daniel, donde se da tratamiento al orgullo y la arrogancia. Esto, como les decía hace un instante, enfoquémonos un momentico en el rey Nabucodonosor. Daniel 2, en el verso 43, refiriéndose al primer sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿cierto? Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. El rey le dijo, en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces, el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y a Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Qué interesante, ¿no? Nabucodonosor como rey, con todo ese volate que armó con respecto a su sueño y que mandó a matar a todos porque no le podían descifrar su sueño, ¿cierto? Un comportamiento absolutamente arrogante, una manifestación de orgullo absoluto, ¿cierto? Eh, Cuando descubre que el Dios de Daniel le da la revelación y que por medio de este muchacho él recibe lo que estaba esperando, lo que necesitaba o lo que deseaba, ¿qué hace? Reconoce el Dios verdadero. Dice ahí, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes, o sea, está reconociendo que es Señor sobre él, que es un rey. ¿Estamos? Y es quien revela los misterios. O sea, dice, este está por encima de todos estos otros sabios y de todo lo que dentro de la cultura de ese rey Nabucodonosor consistía tener asesores. O sea, para una persona que tiene autoridad y que gobierna, sus asesores significan pues algo sumamente importante y valioso. De hecho, todo el que gobierna busca rodearse de los mejores para que le vaya bien, ¿cierto? Bueno, eso hace una persona sensata. Hay otros que deciden hacer lo contrario, pero no vamos a hablar de eso. Pero este rey entonces descubre que ese Dios de Daniel, que Daniel se había encargado de dejarle claro, como vimos que lo primero que hizo Daniel fue darle la gloria a Dios, ¿cierto? O sea, Daniel le deja claro que esto no es cosa mía, esto es del Dios verdadero. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este rey? Verso 48. Deja de mirar al Dios verdadero, deja de mirar a ese Dios poderoso y que es Señor sobre todos los reyes, y enfoca su mirada en Daniel, ¿cierto? ¿Y qué hace? Le da un puesto importante, le da muchos regalos, lo nombra el principal, lo empieza a utilizar, ¿cierto? ¿Cuál era, cuál debería ser la reacción o la respuesta de una persona sensata, de una persona sensible, de una persona que no tenga un bloqueo tan fuerte delante de sus ojos como es el orgullo y la arrogancia? Es que el orgullo, hijitos de Dios, nos hace ciegos. El orgullo no deja que entendamos, nos nubla el entendimiento. La arrogancia hace que veamos únicamente por nuestros deseos y nuestros anhelos. Por eso es que el Señor, una de las cosas que demanda de su pueblo, de nosotros, es que le busquemos ¿cómo? En humildad, ¿cierto? Que nos humillemos delante de Él. Esa es una condición para ir delante de nuestro Dios. Pero Nabucodonosor reconoce porque lo está viendo y, aunque lo reconoce, lo ignora. ¿Cuál es la respuesta sensata? Sométase a Él. Pregúntele a Daniel, ¿cómo hago para que ese Dios esté siempre conmigo? Pero la forma como Nabucodonosor quiere que el servicio, o sea, él como todo arrogante y como todo orgulloso, quiere someter a todos.
Y entonces quiere someter a ese Dios soberano y poderoso por medio de Daniel, porque vamos a utilizar a Daniel y por medio de Daniel vamos a tener acceso a ese rey, ¿cierto? ¿No les suena eso un poquito parecido a veces cuando alguien sabe que tú eres una persona de oración y te dice, es que usted sí tiene palanca con Dios, ore por mí para esto, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestra posición cuando eso de pronto ocurre? Uno le dice, por supuesto, yo, no, yo voy a orar por ti, pero ven, oremos, ¿cierto? Lo invitamos para que ore con nosotros. Le decimos, ven, anímate a entrar en la presencia del Señor, anímate a conocerlo a Él, porque tú no me necesitas a mí para ir al Señor, tú necesitas a Jesucristo para ir al Señor. ¿Estamos? Entonces, en esa dimensión, eh, eh, quiero llamar la atención sobre la respuesta de Nabucodonosor y en este cierre del ayuno hacer un llamado a la reflexión a que de pronto tenemos un Nabucodonorcito dentro de nosotros, ¿cierto? Ahí sentado en el trono de nuestra vida y apoltronado porque Él es el que quiere tomar todas las decisiones y entonces si vemos que a alguien el Señor lo respalda, entonces nos hacemos amigos de ese alguien porque por medio de ese alguien nosotros vamos a tener acceso al poder de Dios. Daniel 3:28, continuemos. Después de otra señal tremenda, el fuego, ¿cierto? El horno de fuego. Después de otra señal tremendísima. Dice Daniel 3:28, entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a su siervo, a sus siervos, perdón, que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, ¿cierto? Voy a dramatizar aquí un momentico, ¿cierto? Entonces Daniel, Nabucodonosor está ahí reconociendo pues el poder de ese Dios que mandó a su ángel para salvarlos de ese fuego abrasador. Y entonces la conclusión de él saca su orgullo, ¿no? Y dice, por lo tanto, yo decreto. O sea, el poder de Dios y la manifestación de Dios no eran suficiente grandes y poderosos. Él tenía que poner su decreto. O sea, esto iba a ser importante porque el rey lo va a decretar. Yo lo voy a decretar. Si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. Ay, no, qué miedo, ¿no? Qué arrogancia, qué orgullo, ¿frente a qué? Frente a una manifestación del poder de nuestro Dios. Tremendo lo que hace, lo que hace el orgullo. Por eso, hijitos de Dios, contra eso hay que luchar todo el tiempo. Y si algo nos ayuda a vencer un ayuno tan largo y tan prolongado como este, es eso. Bajar del trono a ese Nabucodonorcito que se quiere sentar en el trono de tu vida y quiere establecer decretos y hacer lo que yo decido. ¿Estamos? Yo decido que voy a acomodarme a las circunstancias del mundo porque eso es lo que me conviene. Ese emperadorcito que se sienta ahí, que se llama el yo-yo, hay que bajarlo. Y la forma de bajarlo es a través de los ayunos, a través de la humillación delante de Dios, a través del estudio profundo de la palabra de Dios, a través del entendimiento de las revelaciones, a través de las profecías, hijitos de Dios. Y eso solamente lo da el Señor. Por eso la palabra de Dios dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, el que tenga ojos para ver, que vea, el que tenga entendimiento, que entienda y obre. ¿Y de qué está hablando? El que haya derrotado ese velo que no le deja ver, el que haya silenciado ese ruido que no le permite entender lo que escucha y el que tenga luz suficiente para comprender el entorno y la magnitud de las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque no son historias, es profecía, es revelación. Entonces, terminando aquí con Daniel 3:28, estoy como en el 29, tal vez dice, no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Hombre, claro,
¿por qué no te sometes a él? Dice uno, ¿cierto? Doblégate ya, Nabucodonosor. Luego, el rey, ¿qué hizo? Vuelve a manipular a las personas para tratar de mantener ese poder a su favor mediante la manipulación de aquellos que lo tienen. Hijitos de Dios, eso está pasando todo el tiempo. Eso pasa todo el tiempo con aquellos que van manifestando, que van mostrando que el Señor va abriendo caminos. Ay, usted que sí tiene vara con el Señor, ¿cierto? Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach, Abednego, a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Aún más altos, o sea, se inventa puestos más arriba, impuestas cosas que no existen. ¿Para qué? Para manipular a las personas y tratar de manipular la voluntad de Dios a través de las personas. Ego, arrogancia, ¿cierto? Arrogancia, mucho orgullo, tremendo. Que el Señor reprenda cualquier manifestación de orgullo que haya en la vida de cualquiera de nosotros. Daniel 4, para mirar un tercer versículo en este contexto de Nabucodonosor. El tratamiento de Dios para ese hombre. Después de 7 años, que ya lo estudiamos, ¿cierto? En estos días, ¿qué pasó? Verso 34 de Daniel 4. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos. Bueno, aquí ya no estaba hablando así, estoy seguro, porque ya pasaron los 7 años, ya estuvo bajo la lluvia, ya estuvo comiendo hierba como las bestias, ¿cierto? Ya tuvo la mente, el alma de un animal, de una fiera. Y aquí entonces seguramente ya está hablando diferente. Seguramente ya pasó por un ayuno, ¿sí o no? Entonces ya viene y dice, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. ¡Wow! ¡Qué diferente está sonando!, ¿cierto? ¡Qué diferente! No por el tono de mi voz, por supuesto. Yo estoy aquí como tratando de dramatizar un poquito porque me agrada hacerlo de esta manera. Dice, y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Están saliendo palabras y pensamientos, digámoslo así, de lo profundo de un corazón a fondo, tratado a fondo en lo que es la justicia del Señor, ¿cierto? Dice el verso 35, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Todos los hombres, ahí sí ya al fin se está incluyendo, ¿eh? Todo, le faltó haber dicho somos. Todos los hombres de la tierra son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria, mi reino. ¡Wow! Mire, esto, hijitos de Dios, a mí me llena de alegría, ¿cierto? Porque cuando uno está viviendo en el error y conoce al Señor y se acerca al Señor y se sale de la locura de su pecado, de su necedad, de su rebeldía, de su arrogancia, cuando uno descubre que eso no lo va a conducir a nada y que lo único que está haciendo es reaccionando a unos estímulos del mundo y que está viviendo ahí como el hámster en la ruedita, gastando toda su energía, dando vueltas, pero no llega a ningún lado, ¿cierto? Cuando se sale de eso es cuando recobra la razón, ¿cierto? Dice, póngalo un momentico, póngase en ese contexto un momentico para tomar esta porción del verso 36. Cuando recobré la razón, cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, también recuperé mi honra. ¡Wow! Identidad. Mi gloria y mi reino. Identidad. Recuperé mi tesoro, mi gloria, mi honra, mi reino. Soy un hijo del Dios verdadero. Soy llamado del Señor. Soy escogido. ¿Para qué? Para que su plan se realice en mi vida. ¿No les parece eso muy bonito? ¿No les parece eso maravilloso? Bueno, hijitos de Dios. Entonces, verso 36 dice, mis asesores y nobles me buscaron y fue restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Claro, porque cuando nosotros nos encontramos con el Señor Jesucristo y nos revela nuestra identidad para el Padre, resulta que nuestra nueva condición es mucho mejor y mucho mayor que la anterior.
y la que nos espera después de que el plan de Dios se establezca, el reino de los cielos se establezca, no me puedo ni imaginar. Es muchísimo mayor. Eso dice la palabra de Dios. Porque después que hayamos sido transformados, pues ya no estaremos esclavos de este cuerpo de pecado y de muerte. Bueno, no voy a entrar en esa porción ahora porque no me alcanzaría el tiempo. Verso 37, y creo que ya voy a tener que ir cerrando. Bueno, todavía tengo 5 minuticos, vamos a ir. Verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, eh, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Ay, qué lindo, ¿cierto? Lo vas a hacer tú, hijito de Dios. Vas a alabarlo, vas a glorificarlo y le vas a dar honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y son verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Ay, qué tremendo, ¿cierto? Así de que fuera soberbia, hijitos de Dios, tomamos entonces de este libro de Daniel, en este cierre de ayuno, quería centrar la atención sobre este aspecto del tratamiento de Dios sobre el orgullo y de centrarlo un poquito sobre nosotros. Este debe ser entonces el enfoque que tuvimos en el ayuno, ¿cierto? O si tenemos otro ayuno, este debe ser nuestro enfoque. Buscar a Dios en aflicción, humillación y oración, para encontrar el respaldo y la fortaleza de Dios, para conducirnos en este mundo de pecado en forma adecuada, conforme al propósito de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Él. Eso significa obedecer sus mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, como nos manda el Señor Jesucristo, es precisamente lo que hizo Daniel. Obedecer a nuestro Dios por encima de todas las cosas, por encima de todas las circunstancias, por encima de todas las presiones que estemos viviendo en un momento determinado. Vivir por principios y no por emociones. Esto es algo que lo hemos escuchado muchas veces dentro de nuestras congregaciones, en las comunidades cristianas se habla mucho de esto. Vivamos por principios, no reaccionemos, respondamos a los estímulos y a las circunstancias. Pero para poder vivir por principios, hijitos de Dios, debemos conocer los principios. ¿Y cómo los vamos a conocer? Si no los estudiamos. ¿Cómo vamos a entender la voluntad de Dios si no miramos las profecías, si no nos preocupamos por ir a la fuente primaria que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto? Que no es un libro de historia, es inspiración de Dios. De manera que es un llamado a vivir por principios y no por emociones. Esto implica desarrollo de la fe, implica creer, confiar y obedecer. Implica creer, pero no solamente en las promesas de nuestro Dios, también en sus mandamientos. Porque a pesar que nos quieren convencer que la ley de Dios quedó abolida en el nuevo pacto con Jesucristo, Él mismo nos deja la declaración en Mateo 5:17, porque dice, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes que pasarán el cielo y la tierra, se cumplirán hasta la última letra y la última tilde de esta palabra. De modo que toda la profecía se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá, como aprendimos en el estudio del libro de la revelación de Esther, ¿cierto? Como nos dice Salomón en Proverbios, vanidad de vanidades, todo es vanidad, no hay nada nuevo bajo el cielo, porque lo que fue es lo que es y es también lo que será. Por eso es que las enseñanzas bíblicas tienen un poder impresionante en nuestras vidas, hijitos de Dios. Nuestro Señor, nuestro Padre, nos ha dejado instrucciones muy claras, muy precisas, para que permanezcamos dentro de su plan como su pueblo escogido. Vivimos tiempos de mucha oscuridad, pero es precisamente el momento cuando debemos tomar decisiones importantes. Podría yo decir, sin temor a equivocarme, decisiones de vida o muerte, hablando espiritualmente
y refiriéndose a nuestra alma. Definir nuestra identidad, porque somos pueblo de Dios, somos escogidos de Dios. Entonces debemos hacer lo que Dios ha dicho que hagamos. No hay nada que inventarnos, todo está escrito. Que por supuesto es lo que el mundo, o más bien el poder que manipula a este mundo, no quiere que nosotros hagamos. Y por eso nos quiere convencer que obedecer a lo que Dios ha dispuesto es religiosidad, o que eso es solamente para los judíos, ¿cierto? Porque la Biblia, las obras y todo esto está en torno al pueblo de Dios, que en ese momento fue el pueblo judío. Hoy en día somos los que nos llamamos Iglesia de Jesucristo, ¿cierto? Pero ¿quiénes somos? 10 de las 12 tribus de Israel, el reino el reino perdido en medio de las naciones, el pueblo perdido, disperso en medio de las naciones, es parte de nuestra identidad de hijitos de Dios. De manera que el mundo nos quiere hacer creer que hay 1000 razones, el enemigo tiene 1000 razones para convencerte de que no hagas lo que Dios ha mandado. Pero tú tienes una sola razón para derrotar todas esas 1000 razones. Jesucristo nuestro Señor, porque Él venció en la cruz. De modo que este ayuno nos ha preparado para este momento, hijitos de Dios. Estamos en el primer mes del año según el calendario bíblico. Aquí ustedes me van a decir, uy, 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 espere, ¿de qué está hablando? Sí, estamos en el primer mes del año según el calendario bíblico. Algunos lo llaman el calendario judío. Y conforme a las instrucciones que hay en Levítico 23, verso 5, el día 14 se debe celebrar la Pascua. De modo que hoy eh, cerremos este ayuno y dispongámonos para entrar en el plan de Dios para nosotros como su pueblo. Los invito para que celebremos con gratitud y alegría la fiesta solemne de la Pascua. Sé que para algunos de ustedes esto va a sonar raro. Puedes estar pensando, pero la Pascua ya pasó, eso fue en la Semana Santa. Y pues solo les puedo decir que esa fecha es el resultado de tradiciones impuestas por la influencia romana sobre el cristianismo. Aquí hay mil razones para que hagamos conforme a la voluntad humana, pero por otro lado tenemos una muy poderosa razón para hacer conforme a la voluntad de nuestro Dios. Estoy seguro que este ayuno ha fortalecido nuestra fe y podemos enfrentar este momento de nuestra vida como lo hizo Daniel. Fortalecidos en nuestra identidad como pueblo de Dios en Jesucristo, celebremos esta fiesta de Pascua como una manifestación de nuestra fe, nuestro compromiso con el plan de Dios, del Dios verdadero, como ciudadanos del reino verdadero y enraizados en el propósito de Dios. Nos disponemos entonces a conmemorar el nuevo pacto de liberación en Jesucristo nuestro Señor. A partir de mañana, hijitos de Dios, entonces comenzamos la fiesta o la celebración de los panes sin levadura, 7 días en los que vamos a estar compartiendo, voy a estarles compartiendo del estudio del pan, es la palabra de Dios, ¿cierto? El pan es, Jesucristo es el pan de vida, ¿ok? Jesucristo es nuestra Pascua, Él es el Cordero de la Pascua, Él es el sacrificio. Entonces, el día de mañana vamos a estar celebrando la Pascua, es una cena familiar, es una cena en la que conmemoramos la cena del Señor, ¿cierto? Allí cuando Él dijo, hagan esto en conmemoración mía, tomen el pan, tomen el vino. Vamos a leer las porciones de la Escritura que tienen que ver con la liberación del pueblo de Dios, liberación de la esclavitud de Egipto y de la esclavitud del pecado para la iglesia en este tiempo. Hijitos de Dios, oremos. Oremos y démosle gracias al Señor por este tiempo. Ahí donde usted está, tome la actitud que corresponde y conforme a este tema no puede ser otra diferente a humildad. Y con una humildad absoluta, hijito de Dios, quitando cualquier arrogancia y cualquier eh, ego que pueda existir, derrama tu corazón delante del Señor. Recuerda que mi oración es apenas una guía,
Este es el momento en el que tú haces tu propia oración. Este es el momento en que tú derramas tu corazón delante del Señor para decirle gracias te doy, amado Padre de los cielos, porque tú eres soberano, porque tú eres ese Dios majestuoso y maravilloso, que estás obrando en mi vida conforme a tu voluntad. Dígale gracias, Señor. Gracias por haberme escogido, gracias por haberme señalado, gracias, Señor, por tenerme en este momento, porque puedo entender que no es casualidad que yo haya participado de este ayuno de 21 días, que yo esté permaneciendo o perteneciendo a este grupo que nos reunimos los miércoles para hacer oración, para escuchar de tu palabra, para interceder en oración por las necesidades de otras personas, aún de algunas que yo ni siquiera conozco. Pero gracias, Señor, porque me siento vivo espiritualmente al pertenecer a una comunidad que te busca en integridad. Revélanos, Señor. Dígale ahí con humildad, revélame, dame la actitud de Daniel, Señor, de no tener miedo a las circunstancias, de no acomodarme a lo que el mundo quiere que que yo haga, para que yo pueda orar con integridad delante de ti. Muéstrame tu voluntad, enséñame tu voluntad, ayúdame a caminar en tu voluntad, ayúdame a definir, Señor, que mis actos revelen, reflejen mis convicciones. Ayúdame, Señor, a participar de esta celebración especial que tú estableciste y que tal vez para mí suena algo raro y me voy a sentir un poco, un poco fuera de sitio. Pero si es tu voluntad, yo quiero hacerla, Señor. Quiero tomar la reflexión del día de hoy con respecto al tratamiento con Nabucodonosor. Seguramente en el milenio, allí cuando se ha establecido tu trono, quizás nos encontremos con Nabucodonosor. Quizás hablemos con él. Porque si reconoció al Señor y le dio la gloria, aún después de haber cometido tantos errores, fruto de su orgullo, de su arrogancia, allí no lo encontraremos entonces. Y podremos decirle, yo también salí de mi locura. Yo también tuve que ser tratado en angustia, en dolor. Yo también tuve que ser tratado en aflicción para encontrar, para descubrir ese Dios majestuoso y amoroso. Y cuando todo parecía perdido, encontré a Jesucristo que fue mi luz. Gracias, Padre amado. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Y conforme a sus enseñanzas, quiero vivir y quiero agradarte y quiero ser parte de tu pueblo, más allá de las tradiciones y más allá de las imposiciones de los imperios que tratan de imponernos sus nuevos dioses y sus nuevas formas de alabar y de adorar y de servir. Te hemos orado, Señor, te hemos ayunado, te hemos presentado nuestra aflicción en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.